Ricardo Valverde salió del edificio de la clínica privada Meditop con la sensación de que le habían cargado losas de hormigón sobre los hombros. 42 años, empresario exitoso, dueño de una empresa constructora, acostumbrado a controlar cada situación, y ahora estaba en medio del estacionamiento, sin fuerza siquiera para subirse a su coche. Todavía estaba en shock y no entendía qué hacer, mientras ante sus ojos seguía apareciendo el rostro pálido de Alba sobre la almohada del hospital. Ricardo, tengo miedo, susurró ella, apretando su palma con sus delgados dedos. Las largas pestañas temblaron y las lágrimas brillaron en sus ojos. El doctor Molina dice que queda muy poco tiempo. Si no hacemos la operación en las próximas 2 semanas. No la dejó terminar, la apretó contra sí, sintiendo como sus hombros se estremecían por los sollozos silenciosos. Alba Serrano, la mujer por la que había destruido su propia familia hacía 3 años, la mujer que lo hacía sentirse joven y necesario. 35 años, hermosa, inteligente, con un encanto especial ante el cual no pudo resistirse. Y ahora se estaba muriendo. Lo organizaré todo, susurró entonces en su cabello perfumado. Encontraré a los mejores especialistas, pagaré todo lo que sea necesario. ¿Vivirás? ¿Me oyes? Definitivamente vivirás. El doctor Molina, un hombre alto de unos 50 años con canas en las sienes y una mirada fría y profesional, describió la situación sin emociones innecesarias. Una enfermedad rara que requería intervención quirúrgica inmediata. La operación, 2 millones de euros. Luego, rehabilitación obligatoria en una clínica especializada en Suiza, 5 millones, un mes de terapia intensiva. De lo contrario, recaída, complicaciones, desenlace fatal. Ricardo no regateó. ¿Dinero? Tenía suficiente. Los contratos llegaban uno tras otro, la empresa prosperaba. ¿De qué servían todos esos millones si la única persona verdaderamente cercana iba a abandonar la vida? Ahora, parado en el estacionamiento, de repente sintió un ataque de mareo. El aire parecía demasiado pesado, el sol demasiado brillante para un día de otoño. El coche quedó atrás. Ricardo se alejó maquinalmente de la clínica, giró a la derecha, donde se veía el verdor de un pequeño parque. El parque estaba casi vacío, día laborable, tarde. Transeúntes ocasionales, una joven madre con un cochecito a lo lejos, una pareja de ancianos en el sendero vecino. Ricardo se dejó caer en el primer banco que encontró, dejó caer la cabeza sobre las manos. Los pensamientos se agitaban caóticamente. ¿Dónde conseguir dinero tan rápido? ¿Vender acciones? ¿Pedir un crédito con garantía inmobiliaria? Llamar a Sergio, él es abogado, ayudará a tramitar todo urgentemente. Señor, ¿se encuentra mal? Una voz infantil lo hizo estremecerse. Ricardo levantó la cabeza. Junto a él, en el mismo banco, estaba sentada una niña de unos 8 años, con 2 trenzas ordenadas y serios ojos marrones. Llevaba un vestido sencillo a cuadros, en las manos tenía un libro desgastado. La niña lo miraba con una expresión extraña, entre lástima y curiosidad. Todo está bien, dijo Ricardo con voz ronca. Vete de aquí. Pero la niña no se fue. Continuó observándolo, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, y de repente sonrió. La sonrisa era de alguna manera poco infantil, comprensiva, casi burlona. Ricardo sintió irritación, aguda y repentina. ¿Por qué me miras así? Rugió, más brusco de lo que pretendía. La niña no se asustó. Al contrario, su sonrisa se hizo más amplia y se rió en voz baja, como ríen los adultos ante un error ajeno ridículo. Es divertido observar, pronunció con un tono que no correspondía en absoluto a una niña de 8 años, cómo intentas curar a tu amante de una enfermedad inexistente. Ricardo se quedó inmóvil. El corazón pareció caer en algún lugar. No encontró respuesta de inmediato, solo miraba fijamente a la niña, tratando de entender lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Logró articular finalmente. La niña cerró tranquilamente el libro, lo dejó junto a ella en el banco. Dije la verdad, respondió simplemente. Tu Alba Serrano está sana.
Absolutamente sana. No necesita ninguna operación. Y tampoco necesita ir a Suiza. ¿Qué acababa de escuchar? Ricardo sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Tú? ¿Cómo sabes ese nombre? La voz se le quebró en un susurro. ¿Quién eres? Me llamo Isabel Ortega. La niña hablaba con una calma sorprendente, como si estuviera discutiendo el clima. Mi madre trabaja en Meditop como enfermera. Natalia Ortega. A menudo voy a verla después de la escuela, espero en el pasillo o en la sala de descanso. Ayer esperaba a mamá cerca de la sala de médicos. La puerta no estaba bien cerrada. Se calló, dándole tiempo para asimilar la información. Ricardo estaba inmóvil, sintiendo cómo la realidad comenzaba a desmoronarse por los bordes, como una imagen en una pantalla defectuosa. ¿Y qué escuchaste? Preguntó en voz baja. Tu Alba hablaba con el doctor Molina, continuó Isabel. Se reían. Ella decía que eres la presa perfecta. Rico, enamorado, confiado. Que fácilmente te sacará primero 2 millones para la operación y luego otros 5 para la rehabilitación en Suiza. El doctor Molina dijo que su parte es del 30%, como acordaron. Alba respondió que no le importaba, de todos modos habría suficiente dinero para un apartamento nuevo y un año de vida despreocupada en el extranjero. Cada palabra caía como una piedra. Ricardo sentía como algo se derrumbaba por dentro, se rompía, se agrietaba por las costuras. Tú mientes, logró decir. Es fantasía infantil. Te lo has inventado todo. Isabel negó con la cabeza. No me lo invento, objetó seriamente. Solo digo lo que escuché. El doctor Molina también preguntó si no cambiarías de opinión, y Alba respondió, Ricardo. Está dispuesto a dar lo último con tal de que yo esté a su lado. Tiene miedo de quedarse solo, ¿entiendes? Para hombres así, el miedo a la soledad es más fuerte que el sentido común. Ricardo cerró los ojos. No. Esto no puede ser. Alba lo ama. Lo dijo tantas veces. Cuando se encontraban en secreto, cuando finalmente dejó a su esposa, cuando planeaban el futuro juntos. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó, abriendo los ojos. En su voz sonó amargura. ¿Qué te importa un tío desconocido? Isabel se quedó pensativa, mirando hacia un lado, a los columpios donde se balanceaba un niño pequeño. Mi mamá no duerme por las noches, dijo en voz baja. Sabe que en la clínica pasan cosas malas. Que engañan a la gente. Pero tiene miedo de perder el trabajo. Necesitamos dinero, lo entiendo. Pero no me gusta ver cómo mamá llora y dice que vendió su alma. Miró de nuevo a Ricardo. Anoche, cuando me acostaba, le conté lo que había escuchado. Mamá se asustó. Dijo que no debía haber escuchado, que era peligroso. Pero luego se quedó callada mucho tiempo y de repente preguntó, ¿crees, Isa, que si ese hombre tuviera la oportunidad de conocer la verdad, querría? Respondí que probablemente sí. Y entonces mamá dijo, a veces los niños son más honestos que los adultos. Tal vez alguien debería decirle. Isabel se encogió de hombros. Esta mañana te vi en el pasillo de la clínica. Un hombre alto con un traje caro, sales de la habitación de Alba Serrano. Mamá susurró a la enfermera, ese es él, Valverde. Lo recordé. Y luego, cuando saliste de la clínica, te seguí. Quería asegurarme. Ricardo guardó silencio. La cabeza le zumbaba. Todo lo que consideraba realidad en los últimos meses, el diagnóstico, las preocupaciones, la disposición a dar todo por salvar a la mujer amada, de repente se convirtió en una burbuja de jabón lista para estallar. ¿Dónde está tu mamá ahora? Preguntó con voz ronca. En el trabajo, respondió Isabel. Turno hasta las 7 de la tarde. ¿Sabe que estás aquí? ¿Qué estás hablando conmigo? La niña negó con la cabeza. No. Pero sabe que escuché esa conversación. Y sabe que me das pena. ¿Pena? Ricardo sonrió amargamente. ¿A mí, un hombre adulto que ni siquiera notó que lo estaban usando? Me das pena porque amas, dijo Isabel simplemente. Y el amor hace a las personas ciegas. Mamá lo dice así.
Ricardo se levantó del banco. Las piernas le flaqueaban, pero se obligó a estar erguido. Sacó el teléfono, miró la pantalla. Una llamada perdida de Sergio, varios mensajes. Todo aquello de repente pareció tan lejano, irreal. Gracias, le dijo a Isabel. La voz sonaba ajena. No sé si es verdad lo que dices. Pero gracias por atreverte a decirlo. La niña asintió. Compruébalo, aconsejó. Simplemente compruébalo. Pide a otro médico que revise los análisis. Uno de verdad, que no sea de Meditop. Ricardo asintió, se dio la vuelta y se alejó. Los pasos eran pesados, mecánicos. Caminó sin mirar el camino hasta que llegó a su coche. Se sentó al volante, puso las manos en el volante y permaneció así sin moverse. En su cabeza resonaban las palabras de Isabel: para hombres así, el miedo a la soledad es más fuerte que el sentido común. ¿Será verdad? ¿Realmente Alba todo este tiempo solo estaba interpretando un papel? ¿Realmente era tan ciego? Ricardo recordó su primer encuentro. Una fiesta corporativa hace 3 años. Alba, invitada de uno de los socios. Una sonrisa, un coqueteo ligero, intercambio de números. Luego encuentros en cafés, paseos, conversaciones hasta la madrugada. Ella lo escuchaba tan atentamente, como si cada palabra suya fuera una revelación invaluable. Admiraba sus éxitos, lo apoyaba en momentos difíciles, cuando los contratos fracasaban o surgían problemas con los contratistas. Y en casa lo esperaba Elena, la esposa con quien había vivido 15 años. Elena, que había dejado de hacer preguntas hacía tiempo, había dejado de interesarse en sus asuntos, vivía su propia vida. Calmada, contenida, fuerte, pero fría. ¿O así le parecía a él? Ricardo recordó cómo hace 3 años le dijo a Elena que se iba. Ella no gritó, no lloró. Simplemente asintió y dijo: así lo pensaba. Buena suerte, Ricardo. Y él se fue con Alba, a su calor, a su admiración, a la ilusión de que era joven y deseado otra vez. Ahora, sentado en el coche, de repente comprendió claramente: Alba nunca preguntaba por sus sentimientos. Siempre hablaba de sus necesidades, sus deseos, sus miedos. Y él, como un sirviente sumiso, se apresuraba a cumplir. Ricardo sacó el teléfono, buscó el número de Sergio Ramírez. Amigo desde los tiempos universitarios, abogado, persona en la que confiaba. Después de 3 tonos, Sergio respondió: ¿Ricardo? Te llamé esta mañana. Sergio, necesito tu ayuda, dijo Ricardo. Urgentemente. ¿Puedes reunirte ahora? Por supuesto. ¿Qué pasó? Te contaré cuando nos veamos. Ven a las nubes, ¿conoces ese café en el centro? Estaré en 20 minutos. Colgó, arrancó el motor y salió del estacionamiento. La cabeza todavía le zumbaba, pero apareció una claridad extraña. Tenía que comprobar. Tenía que conocer la verdad. ¿Y si esta pequeña niña no mintió? Ricardo apretó los dientes. Si no mintió, entonces 7 millones no era lo peor que podría haber perdido. Lo peor era darse cuenta de que los últimos 3 años había vivido en un mundo inventado, había amado a un fantasma, se había entregado a una mujer para quien él era solo un cajero automático. El semáforo cambió a verde. Ricardo pisó el acelerador, dirigiéndose hacia la verdad, por amarga que resultara. El Café Las Nubes estaba ubicado en el último piso de un centro de negocios, desde donde se abría una vista panorámica de la ciudad. Ricardo estaba sentado junto a la ventana, removiendo maquinalmente el café frío, mirando las calles de abajo donde se movían diminutas figuras de personas. Cada una de ellas vivía su propia vida, resolvía sus propios problemas, creía en algo propio. ¿Y él? ¿En qué creía? Sergio Ramírez apareció 15 minutos después, un hombre alto, atlético de 40 años con una mirada penetrante. La práctica jurídica le había enseñado a leer a las personas, y ahora, mirando a Ricardo, inmediatamente comprendió que había sucedido algo serio. Pareces como si te hubiera atropellado una apisonadora, dijo Sergio, sentándose enfrente. ¿Qué pasó?
Ricardo le contó todo. Sobre el diagnóstico de Alba, sobre los millones requeridos, sobre el encuentro en el parque con la niña, sobre sus palabras. Sergio escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro permanecía impenetrable. Cuando Ricardo terminó, se hizo una pausa. Sergio miró a su amigo con compasión. Entiendo por qué quieres comprobar, finalmente pronunció, pero miremos la situación con sobriedad. ¿Tienes documentos? ¿Resultados de análisis? ¿Informes médicos? Molina me dio una carpeta ayer. Ricardo buscó en el bolsillo interior de la chaqueta, sacó varias hojas dobladas. Aquí están. Análisis, imágenes, su informe. Sergio tomó los papeles, los estudió atentamente. Sus cejas lentamente subieron. Ricardo, no soy médico, pero incluso yo veo extrañezas, mostró una de las hojas. Mira, fecha del análisis, anteayer. Y el sello del laboratorio. Está algo borroso. Y además, ¿conoces alguna clínica seria donde un diagnóstico tan grave se base en un solo examen? Normalmente requieren pruebas repetidas, consultas, informes de varios especialistas. Ricardo sintió como todo se comprimía por dentro. ¿Tú crees? Creo que hay que mostrar estos documentos a un experto independiente, interrumpió Sergio. Tengo un conocido, el profesor Gregorio Sánchez, jefe de departamento en el hospital provincial. Una eminencia, persona honesta. Lo llamaré ahora mismo, le pediré que te reciba hoy. Hoy. Ricardo frunció el ceño. Pero Alba. Espera que mañana traiga dinero para el adelanto de la operación. Precisamente por eso, dijo Sergio con firmeza. Ricardo, si esa niña tiene razón, estás al borde de un gran error. 7 millones no es broma. ¿Y si está equivocada? Bueno, perderás un par de horas en la comprobación. ¿Acaso es un precio demasiado alto por la certeza? Ricardo asintió. Sergio sacó el teléfono, marcó el número. La conversación fue breve y concisa. En 5 minutos, la cita estaba fijada para las 6 de la tarde. ¿Irás? Preguntó Sergio, guardando el teléfono. Iré, exhaló Ricardo. A las 3 de la tarde, Natalia Ortega estaba en la sala de médicos de la clínica Meditop, clasificando medicamentos para los procedimientos de la tarde. Tenía 33 años, pero el cansancio de los últimos años le añadía edad. Cabello rubio recogido bajo un gorro médico blanco, rasgos finos del rostro, sombras azuladas bajo los ojos, el retrato de una mujer que había sacrificado mucho por otros. Natalia, ¿por qué estás tan seria? Se acercó su colega Irene, una mujer alegre y regordeta de unos 40 años. ¿Otra vez preocupada por Isa? Natalia se estremeció, se dio vuelta. No, todo está bien. Solo estoy cansada. Cansada está, resopló Irene. Oye, escuché que Molina otra vez engañó a alguien para una operación. Otro cliente rico cayó. Serrano en la habitación 9, ¿la recuerdas? Pues su caballero mañana trae 2 millones de adelanto. Natalia palideció. ¿Cómo lo sabes? Molina mismo se jactó en el fumadero, Irene se encogió de hombros. Dice que es dinero fácil. Esa mujer está sana como un caballo, y el hombre cree cada palabra. Un tonto rematado. Natalia apretó los dientes. No podía seguir callando, no podía continuar fingiendo que no pasaba nada. Anoche, cuando Isabel le contó sobre la conversación que había escuchado, Natalia sintió tal arrepentimiento que no pudo dormir hasta la mañana. Trabajaba en Meditop desde hacía 5 años. Clínica privada, buen salario, estabilidad. Después del divorcio de su esposo, que se fue con otra y no pagaba la pensión alimenticia, este trabajo fue una salvación. Natalia podía mantener a su hija, alquilar un pequeño apartamento, pagar la escuela y las actividades extraescolares. Pero hace unos 2 años comenzó a notar extrañezas. Pacientes a quienes se les diagnosticaban enfermedades graves, unos meses después del tratamiento regresaban absolutamente sanos, o no regresaban en absoluto porque se iban a rehabilitación al extranjero. Las facturas eran astronómicas. Y el doctor Molina, médico jefe de la clínica, vivía cada vez más rico,
coche nuevo, apartamento en el centro, vacaciones en las Maldivas. Natalia intentaba cerrar los ojos. Se decía a sí misma que no era asunto suyo, que era solo una enfermera, que tenía que pensar en Isabel. Pero la conciencia la roía cada vez más. Y ahora, cuando su hija se había convertido en testigo de este fraude, cuando una niña inocente había escuchado cómo adultos discutían cínicamente cómo sacar dinero a una persona confiada. Arrin, dijo Natalia en voz baja, ¿no tienes miedo de que algún día todo esto salga a la luz? Irene la miró sorprendida. ¿Qué salga a la luz? Bueno. Estos esquemas. Diagnósticos falsos. Engaño a los pacientes. Irene frunció el ceño. Natalia, ¿qué te pasa? No te metas donde no te llaman. ¿Te pagan bien? Pues alégrate. Y lo que Molina haga, son sus problemas. No nos concierne. Pero somos cómplices de delitos, objetó Natalia. Ejecutamos sus prescripciones, tramitamos documentos. Escucha, querida, Irene bajó la voz, se acercó. Si quieres quedarte sin trabajo y sin dinero, continúa así. Molina no perdonará si se entera de que haces preguntas de más. Ya despidió a 2 enfermeras por meter la nariz donde no debían. Así que cállate y trabaja. O busca otro lugar, pero te advierto, no conseguirás una buena recomendación de él. Irene se dio la vuelta y se fue. Natalia permaneció sola, apretando en sus manos una caja con ampollas. El miedo y la vergüenza luchaban dentro de ella. Sabía que Irene tenía razón, una palabra imprudente y perdería todo. Pero también sabía otra cosa, si callaba, nunca más podría mirar a su hija a los ojos. A las 6 de la tarde, Ricardo estaba sentado en el despacho del profesor Gregorio Sánchez, jefe del Departamento de Diagnóstico del Hospital Provincial. El médico anciano, de unos 65 años, con barba canosa y ojos bondadosos detrás de las gafas, estudiaba atentamente los documentos. Ricardo Valverde finalmente pronunció, dejando los papeles. He revisado todo lo que trajo. Y debo decirle directamente, esto es una falsificación. Ricardo sintió como todo se desplomaba por dentro. ¿Está seguro? Absolutamente. Sánchez se quitó las gafas, las puso sobre la mesa. Primero, el sello del laboratorio es falso. Conozco ese laboratorio, colaboramos con ellos, tienen un formato de documentos completamente diferente. Segundo, el diagnóstico mismo. Verá, la enfermedad que se indica aquí sí existe. Pero es extremadamente rara, aproximadamente un caso en 1.000.000. Y lo principal, es imposible diagnosticarla basándose en el conjunto de análisis que se presenta aquí. Se necesitan pruebas específicas, biopsia, análisis genético. Es decir, Ricardo buscaba las palabras con dificultad. Es decir, ¿Alba no está enferma? No puedo afirmar esto con seguridad sin examinar y estudiar a la paciente personalmente, dijo Sánchez con cautela. Pero según estos documentos, definitivamente no. Además, veo aquí signos clásicos de fraude. Intimidación con un diagnóstico raro, urgencia de la operación, sumas astronómicas, necesidad de tratamiento en el extranjero. Créame, he visto docenas de estos esquemas. Ricardo guardó silencio. Entonces, la niña decía la verdad. Isabel no inventó nada. Alba realmente lo había engañado. Todos estos meses, todas las lágrimas, todas las conversaciones sobre el miedo a la muerte, mentira. Mentira cínica y calculada. ¿Qué debo hacer? Preguntó con voz ronca. Sánchez reflexionó. Si quiere obtener una certeza del 100%, invite a esta mujer a un examen independiente. Dígale que quiere asegurarse, obtener una segunda opinión. Si se niega, será una confirmación indirecta del engaño. Si acepta, realizaremos un diagnóstico completo aquí, bajo mi control, y descubriremos la verdad. Y si acepta solo para aparentar, y luego dice que los médicos se equivocaron, que hay que creerle a Molina, entonces tendrá pruebas documentales de su salud, respondió Sánchez con calma, y podrá acudir a la policía. Fraude en dimensiones particularmente grandes es un artículo del Código Penal.
Ricardo se levantó, extendió la mano. Gracias, profesor Sánchez. Muchísimas gracias. De nada, el médico le estrechó la mano. Cuídese, joven. Y recuerde, la confianza es maravillosa, pero la confianza ciega puede costar caro. Saliendo del hospital, Ricardo llamó a Sergio. ¿Y bien?, preguntó el amigo con impaciencia. Falsificación, respondió Ricardo brevemente. Todo es falso. Sánchez está seguro. Sergio maldijo. Miserables. Ricardo, escúchame atentamente. Ahora bajo ninguna circunstancia debes mostrarle a Alba que sabes algo. Compórtate como siempre. Dile que estás juntando el dinero. Y tú mismo, registra todo, conversaciones, correspondencia, exigencias. Necesitamos pruebas para la investigación. ¿Quieres que continúe interpretando el papel de tonto? Ricardo sonrió amargamente. Quiero que estas alimañas reciban lo que merecen, respondió Sergio con firmeza. Y para eso necesitamos pruebas de hierro. Mañana ve a verla, dile que el dinero casi está listo, pero el banco retrasa la transferencia 1 o 2 días. Que continúe mostrándose. Graba todo en una grabadora. Y luego lo entregaremos a la policía. Ricardo respiró profundamente. Está bien. Lo haré así. Colgó y de repente recordó a Isabel. Esta pequeña niña se arriesgó a contarle la verdad, aunque podría simplemente haber pasado de largo. Su madre, Natalia Ortega, seguramente también sabe sobre las maquinaciones en la clínica. ¿Qué pasará con ellas cuando todo salga a la luz? Ricardo marcó el número de Sergio otra vez. Sergio, otra pregunta. ¿Esa enfermera, la madre de la niña, puede sufrir? Jurídicamente, quiero decir. Depende del grado de su participación, respondió Sergio después de una pausa. Si prueban que ayudó activamente a Molina en el fraude, sí, puede. Pero si solo ejecutaba prescripciones sin conocer el cuadro real. Ricardo, ¿qué estás tramando? Quiero ayudarlas, dijo Ricardo simplemente. Esta mujer trabaja en un nido de estafadores, pero intenta permanecer honesta. Su hija me salvó de un gran error. No puedo simplemente olvidarlo. Noble, se oyó una sonrisa en la voz de Sergio. Está bien. Si acepta dar testimonio contra Molina y Serrano, la ayudaré con la defensa legal. Puede convertirse en testigo de la acusación, entonces no le pasará nada. Gracias, Ricardo sintió un ligero alivio. Me pondré en contacto con ella. Se subió al coche, pero no fue a casa. En cambio, se dirigió de nuevo al parque donde varias horas antes había conocido a Isabel. El banco estaba vacío. Ricardo se quedó cerca, mirando el patio de recreo donde varios niños se perseguían entre sí gritando y riendo. De repente sintió vergüenza. Vergüenza de que él, un hombre adulto, empresario exitoso, resultara tan ciego que requirió la intervención de una niña de 8 años para abrirle los ojos. Vergüenza de que destruyó su familia por una mujer que solo veía en él una fuente de ingresos. Vergüenza de que vivió 3 años en una ilusión, temiendo mirar la verdad de frente. Para hombres así, el miedo a la soledad es más fuerte que el sentido común, había dicho Alba, según Isabel. Ricardo sonrió irónicamente. Sí, temía la soledad. Después de dejar a Elena, después de que la conexión con los hijos se debilitara, Alba se convirtió para él en un islote de calor en un mundo frío. Se aferraba a ella como un ahogado a una pajita. Y no notaba que esa pajita estaba podrida. El teléfono vibró. Mensaje de Alba, cariño, ¿cómo van las cosas con el dinero? Molina dice que la operación debe hacerse pasado mañana. Tengo tanto miedo. Ricardo apretó los dientes. Cariño. ¿Cuántas veces lo había llamado con esa palabra? Y él se derretía como helado bajo el calor. Escribió la respuesta, todo está en orden, amor. Mañana traeré la primera parte. Resiste, estoy contigo. Envió. Guardó el teléfono en el bolsillo. Mañana iría a verla e interpretaría el papel de amante preocupado. La miraría a los ojos sabiendo que miente. Grabaría cada palabra, cada manipulación. Y luego,
Luego la justicia triunfaría. Creía en ello. Debía triunfar. Ricardo se dio la vuelta y se dirigió al coche. Por delante había una larga noche llena de pensamientos pesados y amargos reconocimientos. Pero estaba listo para pasar por esto. Por la verdad. Por sí mismo. Para nunca más estar ciego. Ricardo recibió la mañana siguiente con la cabeza pesada y un sabor desagradable en la boca después del alcohol bebido. Durmió a intervalos, despertándose constantemente por pesadillas donde Alba se reía en su cara y él se hundía en un pantano de billetes falsos. A las 7 de la mañana se rindió, se levantó, se duchó y bebió un café fuerte mirando por la ventana al cielo gris. Sergio envió un mensaje ya a las 7:30, compra una grabadora. Pequeña, discreta. Y enciéndela en cada conversación con ella. Necesitamos pruebas de sus palabras, de su presión, de sus exigencias. Sin grabaciones, el caso se desmoronará. Ricardo fue a una tienda de electrónica, compró un dispositivo de grabación miniatura del tamaño de un encendedor. El vendedor le explicó cómo usarlo, más simple imposible, un solo botón. Ricardo practicó en el coche, grabó varias frases, las escuchó. La calidad del sonido resultó excelente. A las 10 en punto se acercó a la clínica Meditop. Estacionamiento familiar, entrada con columnas de mármol y placa clínica privada clase premium. ¿Cuántas veces había entrado aquí en los últimos meses visitando a Alba? ¿20? ¿30? Y ni una sola vez surgieron sospechas. La grabadora estaba en el bolsillo interior de la chaqueta. Ricardo presionó el botón de grabación, sintió una ligera vibración, el dispositivo funcionaba. Respiración profunda. Máscara de calma en la cara. Adelante. La habitación 9 estaba en el segundo piso. Ricardo subió por la escalera, pasó por el pasillo junto a las enfermeras. ¿Una de ellas era Natalia Ortega? Miró furtivamente a las mujeres con batas blancas, pero no podía determinar cuál de ellas era la madre de Isabel. Tocó la puerta de la habitación, la empujó. Alba yacía en la cama con una bata de seda hermosa, hojeando una revista. Al verlo, sonrió, esa misma sonrisa encantadora que antes le cortaba la respiración. Ricardo. Amor mío. Extendió las manos hacia él. Te estaba esperando tanto. Él se acercó, se inclinó, la besó en la mejilla. Alba olía a perfume francés caro. Ese mismo que había sido comprado con su dinero. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose en la silla junto a la cama. Mal. Alba suspiró pesadamente, cerrando los ojos. Toda la noche sin dormir. Dolores tales. Y además este miedo. Ricardo, tengo tanto miedo de no despertar después de la operación. Tomó su mano, la apretó. Ricardo miraba sus dedos, cuidados, con manicura impecable. Dedos de una mujer que evidentemente no sufría de una enfermedad mortal. No digas eso, pronunció suavemente. Todo estará bien. Molina es un profesional. Sí, pero... Alba se calló, luego abrió los ojos y lo miró. En ellos brillaban lágrimas. Ricardo, esta noche tuve tanto miedo. Me desperté a las 3 de la mañana por el dolor y pensé, ¿y si estos son los últimos días? ¿Y si no tengo tiempo de decirte lo importante que eres para mí? ¿Cuánto te amo? Apretó su palma contra su mejilla, y Ricardo sintió la humedad de las lágrimas en sus dedos. ¿Trajiste el dinero?, preguntó de repente, y su voz se hizo más firme, directamente al grano. Sin preámbulos, sin palabras innecesarias. Ricardo sintió irritación, pero la suprimió. Surgió un pequeño problema, dijo. El banco retrasa la transferencia. Dificultades técnicas, prometieron resolverlo en 2 días. El rostro de Alba cambió instantáneamente. La suavidad desapareció como si nunca hubiera existido, apareció dureza. Las lágrimas se secaron en un segundo. ¿Qué dificultades? Ricardo, no tenemos tiempo. Molina programó la operación para pasado mañana, necesita el adelanto hoy. Entiendo, pero tú no entiendes nada.
Ella sacó su mano de su palma, se enderezó. Se trata de mi vida. De mi vida, Ricardo. Consigue ese dinero, pide un crédito, vende el coche, el apartamento, lo que sea. ¿O no te importo? Por supuesto que me importas, respondió calmadamente. Te amo, lo sabes. Pero incluso yo no puedo conseguir 7 millones en efectivo instantáneamente. -2 millones, corrigió Alba, y en su voz sonó tal precisión, como si fuera una vendedora nombrando el precio de un producto. Ahora se necesitan 2. Para la operación. El resto después. Está bien, 2 millones, asintió Ricardo. Pero necesito tiempo. 1 día o 2. No tengo 2 días. Gritó, y su voz se quebró en histeria. Molina dijo, o pasado mañana la operación, o moriré en 1 mes. ¿Entiendes? 1 mes. 30 días. Y tal vez menos. Tal vez mañana por la noche mi corazón simplemente se detenga y despertarás por la mañana pensando que podrías haberme salvado pero no lo hiciste. Se agarró el corazón, fingiendo un ataque de debilidad, se dobló por la mitad. Entonces pídele que espere, propuso Ricardo, observando su espectáculo. Explícale la situación. No esperará. Alba se enderezó, y en sus ojos brillaron de nuevo las lágrimas. Tiene un horario, otros pacientes. Si pierdo esta oportunidad. Ricardo, ¿entiendes lo que significa perder la única oportunidad de vida? Tomó ambas manos de él en las suyas. Por favor, susurró, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Te lo ruego. Nunca te pedí nada así. Siempre estuve a tu lado, te apoyé, te amé. Ahora solo pido una cosa, dame la oportunidad de vivir. Por nuestro amor, por todo lo que hubo entre nosotros. Se cayó, cubrió su rostro con las manos, los hombros comenzaron a temblar. Ricardo miraba esta escena y sentía un extraño vacío por dentro. Antes se habría apresurado a consolarla, abrazarla, jurar que haría todo lo posible. Ahora solo estaba sentado y pensaba, qué buena actriz. Alba, escucha, comenzó. Tal vez deberíamos obtener una segunda opinión. Conozco un médico excelente en el hospital provincial, él. ¿Segunda opinión? Ella se sobresaltó como si la hubieran electrocutado. Apartó las manos de su rostro, lo miró fijamente con furia. ¿No me crees? Después de todo lo que pasamos juntos, ¿no me crees? No se trata de confianza, Ricardo levantó las manos pacíficamente. Es solo que con un diagnóstico tan serio normalmente se consulta con varios especialistas. Es práctica normal. Molina es el mejor en su campo. Cortó Alba, y su voz sonó de indignación. Le confían millonarios, celebridades, políticos. A él vienen de todo el país. ¿Y tú quieres que vaya a algún hospital provincial con charlatanes? ¿Quieres que me maten allí? El profesor Gregorio Sánchez no es un charlatán, objetó Ricardo. Es jefe de departamento, profesor, eminencia de la medicina. No me importa. La voz de Alba se quebró en un grito. Me trato con Molina, y punto. Ricardo, o consigues el dinero hoy, o no sé qué hacer. O simplemente moriré, y vivirás con esto toda tu vida. Cada día despertarás y pensarás, podría haberla salvado, pero lamenté el dinero. Volvió a llorar, esta vez más fuerte, más teatralmente, sollozando y estremeciéndose con todo el cuerpo. Ricardo se levantó, se acercó a la ventana. La grabadora en el bolsillo continuaba registrando cada palabra. Está bien, dijo en voz baja. Intentaré conseguir el dinero hoy. Llamaré a conocidos, pediré prestado. Alba dejó de llorar tan repentinamente como había comenzado. Se enderezó, pasó la mano por el cabello, arreglándolo. Gracias, susurró. Gracias, mi bueno. Sabía que no fallarías. Me amas, ¿verdad? ¿Verdad? Logró decir Ricardo. ¿Y harás todo para que viva? Todo. Ella lo miró a los ojos. Su mirada estaba llena de una extraña mezcla de ternura y cálculo. Tenía tanto miedo de no sobrevivir, susurró Alba, acariciando su rostro. Tú eres el único que me ama de verdad. El único que está dispuesto a todo por mí.
Otros hombres solo decían palabras hermosas, pero tú actúas. Tú demuestras tu amor con hechos. Ricardo escuchaba estas palabras y comprendía, esto era manipulación pura, practicada hasta el automatismo. Presionaba sus sentimientos, su miedo a perderla, su deseo de ser un héroe. Y antes funcionaba. Ahora, no. Llamaron a la puerta de la habitación. Entró el doctor Molina, alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa profesional. Oh, Ricardo Valverde, pronunció. Qué bien que esté aquí. Necesito hablar con usted. Lo escucho. Ricardo se apartó de Alba, se volvió hacia el médico. Salgamos al pasillo, propuso Molina. No quiero preocupar a Alba con detalles innecesarios. Salieron. Molina cerró la puerta de la habitación, miró a Ricardo con mirada evaluadora. Entiendo que la situación es difícil para usted, comenzó. Pero debo advertirle, cada día de demora reduce las posibilidades de un resultado exitoso. La operación pasado mañana es el plazo límite. Si no llegamos a tiempo, ¿qué pasará exactamente? Interrumpió Ricardo. Molina levantó las cejas. Disculpe, pregunto, ¿qué pasará exactamente si posponemos la operación una semana? Concretamente, en lenguaje médico. El médico frunció el ceño. ¿Cómo que qué pasará? Ya le expliqué el diagnóstico. Progresivo. Sí, recuerdo, interrumpió de nuevo Ricardo. Pero la pregunta es otra, ¿por qué precisamente pasado mañana? ¿Por qué no en una semana, cuando definitivamente reuniré toda la suma? Molina se calló, evidentemente no esperaba tal pregunta. Porque soy médico, no banquero, respondió fríamente. Tengo un horario de operaciones programado para meses. Pasado mañana es la única ventana. Si la pierde, la siguiente oportunidad será solo en 2 meses. Y Alba no vivirá tanto. Es decir, ¿morirá en 2 meses? Probablemente antes. ¿Y si hacemos la operación en otra clínica? El rostro de Molina expresaba perplejidad. Las cejas subieron, las fosas nasales se dilataron. ¿No confía en mí? Solo quiero comprobar todas las opciones, se encogió de hombros Ricardo. La opción es una, declaró Molina. Operación aquí, conmigo, pasado mañana. Costo, 2 millones de euros, pago anticipado hoy. Después de la operación, rehabilitación en Suiza, 1 mes, 5 millones. Si esto no le conviene, busque otro médico. Pero le advierto, no encontrará un especialista de mi nivel. Entendido, asintió Ricardo. Gracias por la franqueza. Molina se dio la vuelta y se fue, sus pasos resonaban en el pasillo. Ricardo lo siguió con la mirada, luego sacó el teléfono y envió un mensaje a Sergio. Grabé todo. Ella presiona, él amenaza. Esquema clásico. La respuesta llegó en 1 minuto. Excelente. Continúa. Cuanto más material, mejor. Ricardo volvió a la habitación. Alba estaba sentada en la cama, miraba por la ventana. Al escuchar sus pasos, se volvió. ¿Qué dijo? Lo mismo, Ricardo se sentó en la silla. Operación pasado mañana o nunca. ¿Ves? Alba tomó su mano. Ricardo, por favor. No quiero morir. Consigue ese dinero. Sé que puedes. Él miró su rostro, hermoso, hábilmente maquillado, con piel perfecta. Ni rastro de enfermedad. Ni indicio de sufrimiento. Solo avaricia y cálculo, ocultos bajo una máscara de amor. ¿Cómo no lo notó antes? Está bien, dijo. Traeré el dinero esta noche. El rostro de Alba se iluminó. De verdad. Oh, Ricardo, gracias. Gracias, querido. Ella lo abrazó, fuerte, casi desesperadamente. Ricardo la abrazó de vuelta, pero solo sentía vacío. Esta mujer no lo amaba. Nunca lo amó. Amaba su dinero, su disposición a pagar, su devoción ciega. Volveré pronto, dijo, liberándose del abrazo. Salió de la habitación, bajó por la escalera, salió de la clínica. Se sentó en el coche, apagó la grabadora, escuchó la grabación. Todo claro, todas las palabras se oyen. Alba exige dinero, Molina amenaza, ambos presionan. Ricardo llamó a Sergio.
Amigo, tengo todo. Grabación de la conversación. ¿Qué sigue? Ahora vamos a la policía, respondió Sergio. Pero primero hay que hablar con esa enfermera, la madre de la niña. Si da testimonio, el caso será de hierro. ¿Puedes contactarla? Lo intentaré. Ricardo miró el edificio de la clínica. Ahora lo intentaré. Volvió adentro, se acercó al mostrador de la recepcionista. Disculpe, se dirigió a la chica. Necesito hablar con la enfermera Natalia Ortega. Es urgente. La recepcionista frunció el ceño. ¿Sobre qué asunto? Personal, respondió brevemente Ricardo. Un momento. Tomó el teléfono interno, dijo algo. En un par de minutos, una mujer con bata blanca entró al vestíbulo, rubia, cansada, con mirada cautelosa. Soy Natalia Ortega, dijo. ¿Me buscaba? Ricardo asintió. Necesito hablar con usted. A solas. Es muy importante. Natalia dudó, estudiando su rostro. Luego asintió lentamente. Está bien. Vamos. Salieron del edificio, se alejaron hacia un banco en la entrada. Ricardo se sentó, Natalia permaneció de pie. Usted es la madre de Isabel, comenzó. Ayer me contó. Mucho. Sobre la conversación que escuchó. Sobre el esquema de Molina y Alba Serrano. Natalia palideció. Yo. No sé de qué habla. Por favor, Ricardo levantó la mano. No hace falta fingir. Su hija me salvó de un gran error. Comprobé todo lo que dijo. Es verdad. El diagnóstico es falso, los documentos son falsos. Iban a engañarme por 7 millones de euros. Natalia cubrió su rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Lo sabía. Susurró. Sabía que pasaría esto. Pero tenía miedo. El trabajo, el dinero, Isabel. Lo entiendo, dijo Ricardo suavemente, y no la culpo. Pero ahora necesito su ayuda. Mi amigo es abogado. La ayudará con la defensa si da testimonio contra Molina y Serrano. Será testigo, no acusada. Pero necesito su honestidad. Natalia lentamente bajó las manos. En sus ojos brillaban lágrimas. Si hago esto, me despedirán. Cerrarán la clínica, objetó Ricardo. Después de la investigación le retirarán la licencia. Así que de todos modos no habrá trabajo. Pero mi amigo la ayudará a encontrar un nuevo lugar. Un lugar honesto. Ella permaneció en silencio mucho tiempo, mirando al suelo. Luego asintió. Está bien. Contaré todo lo que sé. Natalia Ortega estaba sentada en el despacho del investigador y sentía cómo se le enfriaban las manos. Frente a ella, detrás de un escritorio masivo, se encontraba Ignacio Vega, investigador de casos especialmente importantes, un hombre de unos 50 años con mirada penetrante y modales tranquilos. Junto a Natalia estaba sentado Sergio Ramírez, quien había asumido su defensa legal. Entonces, Natalia, comenzó el investigador, encendiendo la grabadora. Cuénteme todo lo que sabe sobre las actividades de la clínica privada Meditop y personalmente del doctor Javier Molina. Natalia respiró profundamente. Este era el momento decisivo. Ahora cruzaría la línea después de la cual no habría vuelta atrás. Pero recordando el rostro de Isabel, su pregunta mamá, ¿por qué lloras por las noches? Se decidió. Trabajo en Meditop desde hace 5 años, comenzó. Los primeros 3 años todo fue normal. Clínica privada ordinaria, pacientes adinerados, tratamiento de calidad. Pero hace unos 2 años algo cambió. El doctor Molina comenzó a recibir pacientes de tipo especial, mujeres jóvenes con las que venían hombres ricos que no eran sus esposos, ya entienden. ¿Puede dar ejemplos concretos? Aclaró Vega. Puedo, asintió Natalia. El primer caso que recuerdo fue Vicente Torres, empresario. Su amante Sandra. Le diagnosticaron cáncer en etapa temprana. Operación, quimioterapia, rehabilitación, en total unos 5 millones. Vicente pagó todo. Y medio año después me encontré casualmente con esa Sandra en un centro comercial, sana, alegre, con un hombre nuevo. Cuando me vio, se dio vuelta bruscamente y se fue.
El investigador anotaba. Continúe. Luego fue Antonio Ruiz. Su amante supuestamente necesitaba una operación urgente de columna. 4 millones. Después Diego Saavedra, a su prometida le encontraron una enfermedad rara de la sangre. 6 millones para tratamiento en el extranjero. En total, en 2 años conté 11 casos así. ¿Y en todos los casos los diagnósticos resultaron ser falsos? No puedo afirmarlo con seguridad, respondió Natalia con cautela, pero tenía sospechas. Estas mujeres se recuperaban demasiado rápido. Las circunstancias se alineaban demasiado convenientemente. Y luego. Escuchaba conversaciones. ¿Qué conversaciones? Natalia contó sobre el diálogo escuchado por Isabel entre Alba y Molina. Sobre cómo discutían abiertamente el esquema de engaño a Ricardo Valverde. Sobre los porcentajes, sobre la distribución del dinero, sobre los planes. ¿Tiene testigos de esta conversación? Mi hija escuchó, dijo Natalia en voz baja. Pero es una niña, no sé si aceptarán su testimonio. El testimonio de menores se acepta bajo ciertas condiciones, intervino Sergio. Pero tenemos algo mejor. Sacó la grabadora de Ricardo, la puso sobre la mesa. Aquí está grabada la conversación del ciudadano Valverde con Alba Serrano y el doctor Molina. Grabación hecha esta mañana. Se adjunta a los materiales del caso. Vega tomó la grabadora, la encendió. Del altavoz salió la grabación. La voz de Alba exigiendo dinero. La voz de Molina amenazando con la muerte de la paciente. Presión, manipulaciones, chantaje, todo se escuchaba claramente. Impresionante, dijo. Esto es más que suficiente para iniciar un caso penal. Natalia, ¿está dispuesta a dar testimonio oficial? Estoy dispuesta, respondió firmemente. Excelente. Entonces procedamos con el papeleo. Mientras tanto, enviaré un grupo operativo a la clínica para realizar un registro e incautación de documentos. Ricardo estaba sentado en el coche cerca de la clínica esperando. Sergio le había advertido, tan pronto como Natalia diera testimonio, la policía llegaría a Meditop. Había que estar cerca para controlar la situación. Y además, quería ver el rostro de Alba cuando se descubriera la verdad. El teléfono vibró. Mensaje de Sergio, el grupo salió. Estarán en 10 minutos. Ricardo salió del coche, encendió un cigarrillo. Había dejado de fumar hacía 5 años, pero hoy compró un paquete. Los nervios no aguantaban. El humo quemaba la garganta, pero traía un extraño alivio. Exactamente en 10 minutos, 3 coches sin señales distintivas se acercaron a la clínica. De ellos salieron personas de civil, operativos. Ricardo reconoció al investigador Vega, le asintió. Aquel asintió de vuelta y se dirigió a la entrada. Ricardo siguió al grupo. En el vestíbulo de la clínica comenzó el alboroto. La recepcionista se levantó de un salto, tratando de decir algo, pero el investigador presentó su identificación y orden de registro. Las enfermeras en el pasillo se quedaron inmóviles, intercambiando miradas. ¿Dónde está el doctor Molina?, preguntó Vega. En su despacho, balbuceó la recepcionista. Tercer piso, despacho 315. El grupo subió. Ricardo caminaba detrás, sintiendo como el corazón latía frenéticamente. La puerta del despacho de Molina estaba entreabierta. El investigador la empujó, entró. Molina estaba sentado en el escritorio, hablaba por teléfono. Al ver a los que entraban, frunció el ceño, interrumpió la conversación. ¿Qué pasa?, preguntó con tono exigente. ¿Javier Molina?, aclaró Vega. Sí, soy yo. ¿Y quiénes son ustedes para irrumpir en mi despacho? Investigador Vega presentó la identificación. Tengo una orden de registro e incautación de documentos en el marco de la investigación de un caso penal por fraude en dimensiones particularmente grandes. El rostro de Molina palideció. ¿Qué fraude? Esto es absurdo. Ahora lo comprobaremos, respondió el investigador con calma. Mientras tanto, le pido que permanezca en su lugar y no obstaculice el trabajo del grupo operativo. Los operativos comenzaron metódicamente a estudiar el despacho,
abrir cajones, incautar documentos. Molina permanecía inmóvil. Su rostro enrojeció de miedo. ¿Valverde? Molina de repente notó a Ricardo en la puerta. ¿Qué hace aquí? Esto es por usted. Ricardo entró al despacho, se detuvo frente al médico. Por mí, confirmó. Más exactamente, por lo que usted y Alba decidieron robarme. ¿De qué habla? Se levantó Molina de un salto. Hice el diagnóstico basándome en los análisis. Análisis falsos, intervino Vega. Tenemos la conclusión de un experto independiente. Todos los documentos que usted proporcionó al ciudadano Valverde son falsificaciones. Sellos falsos, formularios falsos, diagnóstico inventado. Esto es mentira. Molina golpeó el escritorio con el puño. ¿Quién les dijo eso? ¿Qué experto? El profesor Sánchez del Hospital Provincial, respondió Ricardo. Una persona con reputación impecable. A diferencia de usted. Molina se dejó caer en la silla. Por su rostro se veía, comprendía que el juego había terminado. ¿Dónde se encuentra Alba Serrano? Preguntó el investigador. En la habitación 9, respondió Molina maquinalmente. Llévenos. Bajaron al segundo piso. Ricardo sentía una extraña mezcla de triunfo y amargura. Ahora vería cómo se derrumbaba la mentira, cómo Alba perdía el control de la situación. Pero no había alegría. Solo vacío. La puerta de la habitación 9 se abrió de golpe. Alba yacía en la cama, hojeaba una revista. Al ver a la multitud de personas, se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Alba Serrano? Se dirigió a ella Vega. Sí, respondió confundida. ¿Y quién es usted? Investigador. Tengo preguntas para usted sobre su diagnóstico y tratamiento en esta clínica. Alba miró a Ricardo. En sus ojos apareció comprensión. Ricardo, ¿qué has hecho? Susurró. Descubrí la verdad, respondió calmadamente. Toda la verdad. ¿Qué verdad? Estoy enferma. Necesito la operación. Está absolutamente sana, dijo el investigador. Tenemos pruebas de que su diagnóstico es ficción. Documentos falsos, análisis falsos, enfermedad inexistente. Todo esto fue parte de un esquema para sacar dinero a Ricardo Valverde. Alba se levantó de un salto y retrocedió hacia la pared. Esto no es así. Pruébenlo. Lo probaremos, asintió Vega. Ahora pasará un examen completo en el hospital provincial. Médicos independientes confirmarán o refutarán el diagnóstico. Pero tengo pocas dudas sobre el resultado. Alba miraba a Ricardo. La máscara de mujer amorosa había caído definitivamente. Ahora él veía su verdadero rostro, malvado, asustado, lleno de odio. Te arrepentirás de esto, dijo entre dientes. Tengo información comprometedora sobre ti. Contaré a todos sobre tus negocios sucios, cómo engañas a los socios, cómo te llevas contratos. Cuenta, se encogió de hombros Ricardo. Solo que hay un problema, no tienes ninguna información comprometedora. Porque trabajo honestamente. Y aunque hubiera algo, ahora no es momento para ocuparte de mí. Tienes tus propios problemas. Problemas serios. Alba estalló en gritos. Eres una nulidad. Un cobarde. ¿Crees que eres tan inteligente? Solo eres un cobarde que no pudo retener a una mujer. Te usé, sí. Porque te lo mereces. Eres un fracasado patético y solitario que está dispuesto a pagar por la ilusión de amor. Como hombre eres cero. Y en la cama también eres cero. Excepto tu dinero, no puedes atraer a ninguna mujer con nada más. Las palabras golpeaban como bofetadas. Ricardo escuchaba y comprendía, en ellas había parte de verdad. Realmente estaba solo. Realmente se aferraba a una ilusión. Pero ahora veía la realidad. Y esto lo hacía más fuerte. Puede ser, estuvo de acuerdo, pero ahora soy libre de esa ilusión. Y tú, Alba, eres libre de mi dinero. Para siempre. Se dio la vuelta y salió de la habitación. A su espalda se escuchaban los gritos de Alba, la voz del investigador, el alboroto.
Ricardo bajó por la escalera, salió a la calle, respiró aire fresco. El teléfono vibró. Elena llamaba. Ricardo se quedó inmóvil, mirando la pantalla. Su ex esposa. La mujer que había abandonado hace 3 años por Alba. La mujer que había aceptado su partida con dignidad y no intentó vengarse. Respondió. ¿Elena? Ricardo, su voz sonaba tranquila. Sergio me llamó. Me contó lo que pasó. ¿Cómo estás? Normal, se sentó en un banco cerca de la entrada. Es decir, no sé. Me siento como un idiota. No eres un idiota, objetó Elena. Solo eres una persona que quería amor. No hay nada malo en eso. Destruí nuestra familia por una mujer que solo veía en mí una billetera. Se hizo una pausa. Ricardo, dijo Elena lentamente, nuestra familia no solo la destruiste tú. Yo también tengo culpa. Me distancié de ti, dejé de interesarme en tu vida, me fui a mi mundo. Ambos cometimos errores. Pero yo me fui primero. ¿Y qué? Eso no te convierte en un monstruo. Solo en una persona que buscaba calor. Ricardo sintió como el arrepentimiento y la vergüenza lo cubrían por completo. Elena, yo. Perdona. Por todo. Te perdoné hace tiempo, respondió en voz baja. La pregunta es, ¿te has perdonado tú mismo? No sabía qué responder. Ven a verme, propuso Elena. Hablemos. Simplemente hablemos, sin ofensas ni reproches. ¿Está bien? Está bien, exhaló Ricardo. Gracias. Colgó, miró el edificio de la clínica. Dentro se desarrollaba un drama, registros, interrogatorios, desenmascaramientos. Y él estaba sentado afuera y sentía un extraño alivio. Como si se hubiera quitado una carga pesada que había arrastrado 3 años. Sergio se acercó a él. Bueno, se cumplió, dijo. Detuvieron a Molina y a Serrano. Mañana oficialmente presentarán cargos. Sellarán la clínica hasta el final de la investigación, luego retirarán la licencia. Y Natalia Ortega obtendrá el estatus de testigo, no le pasará nada. Gracias, Sergio. Ricardo se levantó, abrazó a su amigo. Por todo. Por no darme la espalda, por el apoyo y la ayuda. Vamos, hombre. Sergio le dio palmadas en la espalda. Para eso están los amigos. Por cierto, sobre Natalia. ¿De verdad quieres ayudarla con el trabajo? Absolutamente en serio, asintió Ricardo. Arriesgó su carrera por la verdad. Su hija me salvó de un gran error. Estoy en deuda con ellas. Entonces tengo una opción. Sergio sacó el teléfono, revisó los contactos. Mi esposa trabaja en el Hospital Municipal número 3. Allí justo buscan enfermeras experimentadas. El salario, por supuesto, es menor que en la clínica privada, pero todo es honesto. Organiza la reunión, pidió Ricardo. Y además, sobre la niña, Isabel. Sergio, quiero pagar su educación. Una buena escuela privada. Que Natalia no rechace, esto no es caridad. Es gratitud. Sergio sonrió. Te has vuelto más blando, Ricardo. O simplemente abrí los ojos, respondió él. Se quedaron en silencio, mirando la clínica. Luego Ricardo se dirigió al coche. Por delante estaba la conversación con Elena. Difícil, pero necesaria. Una conversación que, posiblemente, abriría un nuevo capítulo de su vida. O cerraría el viejo. En cualquier caso, sería honesto. Pasaron 3 meses. Ricardo estaba sentado en ese mismo parque, en ese mismo banco donde todo comenzó. Era un cálido día de primavera, los árboles se habían cubierto de tierno verdor, el aire olía a frescura y renovación. Junto a él en el banco yacía un periódico con un artículo sobre el cierre de la clínica Meditop y la sentencia a sus dueños. El juicio se había celebrado la semana pasada. Javier Molina recibió 6 años de prisión en régimen general y una multa de 10 millones de euros. Alba Serrano, 4 años condicionales con obligación de compensar el daño a las víctimas. Resultó que Ricardo estaba lejos de ser la única víctima de su esquema. La investigación reveló 8 casos más de fraude en los últimos 2 años.
La suma total robada superó los 30 millones de euros. Ricardo recordaba el último encuentro con Alba en la sala del tribunal. Estaba sentada en el banquillo de los acusados, completamente diferente de esa mujer segura de sí misma que era antes. Cuando sus miradas se encontraron, ella apartó la vista. Sin lágrimas, sin súplicas de perdón. Solo fría indiferencia. Como si sus 3 años juntos nunca hubieran existido. Tío Ricardo. Se estremeció, se volvió. Hacia el banco corría Isabel Ortega, ahora ya no con un vestido desgastado, sino con un nuevo uniforme escolar, con una mochila a la espalda. Detrás caminaba Natalia, descansada, fresca, con una sonrisa en el rostro. Hola, Isabel. Ricardo sonrió a la niña. ¿Cómo van las cosas en la nueva escuela? Excelente. Isabel se sentó junto a él. Me gusta mucho. Tenemos piscina, estudio de arte y club de teatro. Me inscribí en el de teatro. Bien hecho. Ricardo le acarició la cabeza. Serás una excelente actriz. O detective, añadió Isabel seriamente. Desenmascaré a criminales, ¿verdad? Natalia se rió, se acercó al banco. Ricardo, ¿no molestamos? Acordó reunirse aquí. No, no, se levantó. Justo a tiempo. Siéntense. Natalia se sentó, Isabel se acomodó entre ellos, balanceando las piernas. ¿Cómo va el trabajo? Preguntó Ricardo. Maravillosamente, Natalia sonrió. En el hospital municipal hay una atmósfera completamente diferente. Sí, el salario es menor, sí, la carga es mayor, pero puedo dormir tranquila otra vez. ¿Sabe? Eso no tiene precio. Lo entiendo, asintió Ricardo. ¿Y qué tal el apartamento? Sergio me dijo que ayuda con la búsqueda. Sí, ya encontramos una buena opción. Natalia se sonrojó un poco. De 2 habitaciones, en un buen barrio, cerca de la escuela. Pero, Ricardo, no podemos aceptar tanto de usted. Ya pagó la escuela, ayudó con el trabajo. Natalia la interrumpió suavemente. Su hija me salvó de perder 7 millones de euros y, lo que es más importante, de perder los restos de autoestima. La ayuda con el apartamento es lo mínimo que puedo hacer. Por favor, no rechace. Ella permaneció en silencio, luego asintió. Está bien. Gracias. Isabel y yo le estamos muy agradecidas. Yo les estoy agradecido, objetó Ricardo. Isabel de repente saltó del banco, los miró a ambos. ¿Saben qué? Dijo. Mamá dice que a veces pasan cosas malas para que luego pasen cosas buenas. Si yo no hubiera escuchado esa conversación, usted habría perdido dinero, tío Ricardo. Y mamá todavía trabajaría en un mal lugar. Y ahora todo está bien. Ricardo y Natalia se miraron. Vaya que sí, dijo Natalia en voz baja. Niña sabia, estuvo de acuerdo Ricardo. Isabel corrió a los columpios. Ellos permanecieron sentados juntos, observando cómo la niña se balanceaba, riendo. Ricardo, comenzó Natalia. ¿Puedo preguntar? ¿Cómo están sus asuntos? Personales, me refiero. Sergio mencionó que se reunió con su ex esposa. Ricardo suspiró profundamente. Sí, nos reunimos. Varias veces en estos 3 meses. Hablamos. Largo, honestamente. Le conté todo, sobre Alba, sobre el engaño, sobre lo ciego que estuve. Elena escuchó. No acusó, no reprochó. Solo escuchó. ¿Y qué sigue? Seguimos. Intentamos restablecer la relación. Lento, cuidadosamente. Sin ilusiones, sin falsas expectativas. Solo 2 personas que alguna vez se amaron y, posiblemente, puedan amar otra vez. O al menos volverse amigos. Natalia sonrió. Eso está bien. La prisa no lleva a nada bueno. ¿Sabe, Natalia? Ricardo la miró. Esta historia me enseñó mucho. Comprendí que el amor no es solo emociones y pasión. También es honestidad, respeto y disposición a ver la realidad, no ilusiones. Con Alba viví en un mundo inventado. Quería sentirme necesario, importante, amado, y cerraba los ojos a las cosas obvias.
Todos a veces cerramos los ojos, dijo Natalia suavemente. Yo también. Trabajaba en ese lugar sabiendo que pasaban cosas incorrectas. Temía perder la estabilidad. Pero al final perdí la paz. Y solo cuando Isabel me obligó a mirar la verdad de frente, comprendí, el precio del silencio es demasiado alto. Permanecieron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Por cierto, Ricardo buscó en el bolsillo de la chaqueta, sacó un sobre. Esto es para ustedes. Un pequeño regalo. Natalia tomó el sobre, lo abrió. Dentro había 2 entradas al teatro para un espectáculo infantil. Ricardo, no debía. Debía, sonrió. Isabel dijo que se inscribió en el club de teatro. Que vea cómo actúan los profesionales. Y ustedes pasen juntas una buena tarde. Natalia apretó el sobre contra su pecho. Gracias. De verdad, gracias por todo. Isabel corrió hacia ellos, ruborizada de los columpios. Mamá, ¿puedo ir un rato más al tobogán? Claro, ve, asintió Natalia. La niña salió corriendo hacia el patio de recreo. Ricardo la siguió con la mirada. Sorprendente, dijo. Esta niña resultó ser más honesta y sabia que muchos adultos. Podría haber callado, no meterse en asuntos ajenos. Pero se arriesgó a decir la verdad a un desconocido. Vio cómo sufría, respondió Natalia en voz baja, y decidió ayudar. A su manera, de niña. Al principio me asusté cuando me enteré. Pensé, ¿qué ha hecho? Ahora habrá problemas. Pero luego comprendí, mi hija es más valiente que yo. Y eso está bien. Los niños deben ser más valientes que los padres, de lo contrario el mundo no cambiará para mejor. Ricardo asintió. Su teléfono vibró, mensaje de Elena, ¿estás libre esta noche? Pensé, tal vez cenamos juntos. Simplemente hablamos. Sonrió, escribió la respuesta, con gusto. Iré. ¿Buenas noticias? Preguntó Natalia, notando su sonrisa. Sí, Ricardo guardó el teléfono. Elena me invita a cenar. Nos reunimos regularmente. Hablamos, recordamos lo bueno, discutimos errores. Es extraño, pero agradable. Como si nos conociéramos de nuevo. Y tal vez así sea, observó Natalia. Eran unas personas hace 15 años, y ahora se han convertido en otras. Nuevo conocimiento, nueva oportunidad. Así es, estuvo de acuerdo Ricardo. Isabel volvió, jadeante y feliz. Mamá, tenemos que irnos. En 1 hora tengo el club. Cierto, lo olvidé completamente. Natalia se levantó. Ricardo, nos vamos. Gracias por la reunión. Y por las entradas. Siempre es un placer. Él también se levantó. Isabel, éxito en el club de teatro. Tal vez algún día vea tu actuación. Seguro. La niña le saludó con la mano. Te invitaré. Se fueron. Ricardo permaneció de pie cerca del banco, mirándolas alejarse. Madre e hija caminando por el sendero del parque, tomadas de la mano. Simple imagen de felicidad cotidiana. Recordó aquel día hace 3 meses, cuando estaba sentado aquí aplastado, perdido, dispuesto a dar millones por la ilusión de amor. Recordó cómo una pequeña niña le dijo la verdad que no quería escuchar. Recordó el shock, la ira, el dolor de darse cuenta del engaño. Pero ahora, mirando atrás, comprendía, fue necesario. Doloroso, humillante, pero necesario. A veces hay que caer para aprender a levantarse. Hay que perder las ilusiones para ver la realidad. Hay que pasar por el fuego para purificarse. Ricardo sacó el teléfono, miró la fotografía que Elena envió ayer. Ambos, en un café, sonriendo a la cámara. Su sonrisa era genuina, tranquila, sin falsedad. La de él también. 2 personas que vivieron una ruptura y ahora intentaban encontrar el camino el uno hacia el otro de nuevo. Puede que funcione, pensó, o puede que no. Pero lo importante es que intentamos. Honestamente intentamos. Caminó por el parque, recordando estos 3 meses. El juicio donde dio testimonio. Conversaciones con Sergio sobre lo importante que es perdonarse a uno mismo. Encuentros con Elena,
donde cuidadosamente, paso a paso, restauraban la confianza perdida. Ayuda a Natalia e Isabel, que le daba la sensación de que hacía algo correcto, algo importante. La vida se arreglaba. Lentamente, pero con seguridad. El negocio iba bien, un nuevo contrato para la construcción de un complejo residencial trajo buenas ganancias. La relación con Elena se desarrollaba con cautela, pero de manera estable. No se apresuraban, no hacían planes grandiosos, simplemente estaban juntos cuando era necesario. Salió del parque, se subió al coche, se dirigió a casa. Por la tarde lo esperaba la cena con Elena. Mañana, reunión de trabajo con socios. Pasado mañana, llamada a Sergio para discutir cómo ayudar a varias víctimas más del esquema de Molina que se avergonzaban de acudir al tribunal. Vida ordinaria. Sin drama, sin ilusiones, sin falsedad. Simplemente vida, que ahora valoraba de verdad. Ricardo se detuvo en el semáforo, miró su reflejo en el espejo retrovisor. Ojos cansados, canas en las sienes, arrugas alrededor de la boca. 42 años. Hombre maduro que vivió una traición y sobrevivió. El precio de la confianza, pensó, recordando el nombre que Sergio le había dado a esta historia. Sí, pagué por mi confianza ciega. No con dinero, eso lo conservé gracias a Isabel. Pero pagué con dolor, vergüenza, reconocimiento de mi propia ceguera. Y eso, probablemente, está bien. Porque ahora sé, la confianza debe ser razonable, y el amor, honesto. El semáforo cambió a verde. Ricardo pisó el acelerador, avanzó. Hacia una nueva vida, hacia nuevas posibilidades, hacia un nuevo yo. Y en el parque, en ese mismo banco, solo quedó el recuerdo de aquel día cuando todo cambió. Recuerdo de una pequeña niña con gran corazón, de su valentía y honestidad. Recuerdo de que a veces la verdad viene de las bocas más inesperadas. Y esa verdad, por amarga que sea, siempre es mejor que la mentira más dulce.